Hola, hola mis amigos, sean muy bienvenidos. Empezamos ahora nuestra lección de escuela sabática, lección número 11 para el 14 de junio y el título es Ruth y Esther. Vamos a través de la historia de estas dos mujeres entender varios símbolos, como es el propósito de la lección de este trimestre, que nos ayuda en nuestra vida hoy, pero también nos da una visión de cómo serán las cosas en estos tiempos del fin que tenemos delante de nosotros. El versículo para memorizar es Esther 5, versículo 2, que dice, cuando él vio a la reina Esther en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos, y el rey le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. ¿Por qué este versículo? Para las dos historias que son bastante distintas, es porque tenemos aquí una persona fiel a Dios que busca redención, salvación, que con muchas ganas y coraje, con peligro de su propia vida, busca encontrar solución a través del poder de Dios, su confianza en Dios, diante de una persona que hubiera podido sacar en la vida. Y a mi ver, el cetro también simboliza la misericordia y ella a través de esto puede comunicar y hablar con su marido, ¿no? Y ahí a partir de la historia cambia totalmente. Pero este coraje de Esther, esta fidelidad a Dios a punto de arriesgar su vida, de la misericordia que recibe, creo que el Espíritu Santo tocó el corazón de este rey para que ella no fuera, fuera aceptada, ¿no? Creo que ahí hay una simbología muy interesante con nosotros en el día de hoy, ¿no? Entonces, más o menos es lo que vamos a tratar esta semana, ¿ok? 4 puntos importantes para que entendamos dónde vamos con esta lección. Antes de hablar de esos puntos, quiero una vez más invitarte a que puedas suscribirte a este canal. Si el botón aquí abajo a tu derecha está rojo, es que todavía no estás suscrito. Entonces, por favor, enchufa este botón y también comparte con tus amigos, con tus conocidos, los que quieren estudiar más y conocer más de la palabra de Dios. Y además tenemos nuestra comunidad WhatsApp que te invita también a ser parte de este grupo de personas que recibe a diario las lecciones de escuela sabática y también artículos y otras cosas más, promociones también de la parte de Esa Feliz. Entonces no olvides de compartir y suscribirte. Bueno, los 4 puntos para esta semana que creo que son fundamentales para que entendamos lo que vamos a estudiar y cuáles son las lecciones más importantes al mismo tiempo. En la historia de Ruth y de la reina Esther, entendemos cómo Dios actúa en momentos duros y difíciles de sus hijos. O sea, Dios siempre está presente. Pero aquí vemos dos situaciones complicadísimas para ambas mujeres, pero en medio de esta complicación ahí estaba Dios. Y ambas han buscado a Dios para que Él pudiera tener campo abierto para entrar y cambiar la situación. Cosas que ni siquiera sabían cómo iba a terminar, pero la única cosa que hicieron claramente y contundente fue dejar que Dios actuara en esta situación. Ahora, con respecto a esa situación de Noemí, claro, y de Ruth, su nuera, es que ahí vemos que la miseria, la inmigración, la tragedia, la pobreza, todas estas situaciones que complicaron la vida de estas dos mujeres eran gravísimas. Pero dentro de esa situación apareció el Redentor. Entonces, vos, de alguna manera en esa historia, representa este Dios que en medio del caos aparece para traer esperanza, vida nueva, cambio de situación. O sea, dos mujeres pobres, endeudadas, sin nadie, de repente encuentran el rescatador, el redentor, y a partir de ahí todo cambia. Otra cosa importante también es que en esta historia de Esther tenemos a Amán que representa el enemigo, que persigue, que quiere matar, que tiene sus trampas, que va a hacer con que todos paguen por su egoísmo, por su altivez. Y ahí entra este Dios que va de forma increíble entrar en la historia a través de Esther, ir en contra a los planes y destruir los planes de este enemigo que representa Satanás. Entonces, vos en la historia de Ruth representa el Redentor y Amán en la historia de Esther representa a Satanás que lucha contra el pueblo de Dios. Y otra cosa importante es que Esther entendió que fue llevada a esta posición cuando se marchó de Bastilla y todo esto. Dios permitió que esto pasara con Esther para que pudiera estar
en el lugar cierto, en la hora cierta para poder actuar. Entonces, cada uno de nosotros tiene una misión, pero en algunos momentos estamos en el lugar cierto, la hora cierta para ser este representante, este embajador de Dios, con nuestra fe, con nuestra convicción, con nuestra confianza en Dios, para hacer la diferencia en esta situación. Para esto también tú y yo somos llamados. Y en un resumen general que podría sacar de estas dos historias es que nosotros tenemos pruebas a diario, pequeñas, simples, pero el acúmulo de las pequeñas pruebas y nuestra fidelidad en cada una de ellas nos prepara para las grandes pruebas que están delante de nosotros. Tenemos ahí el final de la historia de este mundo que se acerca. ¿Cómo vamos a reaccionar cuando las pruebas grandes empezaren? Esto será un reflejo de nuestra situación hoy cuando enfrentamos pruebas pequeñas. Que Dios te bendiga y nos encontramos pronto para la lección de día domingo. Adiós. Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestra lección del día domingo. Hoy y mañana estaremos más concentrados en la historia de Naomi y Ruth. El versículo para memorizar es Ruth capítulo 1, versículo 1. Hubo hambre en la tierra y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Mira, eh, solo en leer este versículo es una pena. Es una pena que viviendo en la tierra de la promesa, viviendo ahí donde tendría que vivir, porque era donde Dios puso su pueblo, qué tristeza que por razones económicas y climáticas, esta familia tuvo que salir de la tierra de la promesa para ir a la tierra de los extranjeros. Pero Dios no quiso así al inicio. Nosotros tendríamos que estar todos en el jardín de Edén. No hubiera no hubiéramos tenido que vivir la experiencia del pecado y tendríamos que estar así en una vida llena solamente de satisfacción, de alegría, de alabanza, con nuestras familias, con nuestros amigos, un mundo perfecto, pero no lo estamos. Hemos hecho una elección, somos herederos de esta elección y vivimos en un mundo donde hay problemas. Entonces esta familia que tendría que estar bien, feliz, tuvo que partir para la inmigración. Pasa mucho de nosotros. Yo también soy un inmigrante, llegué no por razones económicas, pero para estudiar, para tener otras oportunidades en la vida. Pero cómo es complicado vivir la inmigración. Si hablo hoy para personas que han salido de su país, que enfrentan realidades distintas en otros países, hasta de lenguas, idiomas diferentes. Yo fui a vivir en un país que no hablaba mi lengua materna, fue bastante complicado, cultura totalmente diferente, es bastante duro. Pero así como en la historia de Noemí y sus hijos, percebemos que Dios está con nosotros. Si sabemos que es de la voluntad de Dios, que vivamos esa experiencia, si tenemos necesidades, si Dios permite y abre puertas, seguro que este mismo Dios que está con los que se quedan, también estará con los que se van. Y he visto en mi vida grandísimas bendiciones de la parte de Dios desde que empecé mi aventura de inmigración. Y claro, hoy ya me siento como si estuviera en mi casa, ya no me siento más inmigrante, pero fue bastante, bastante complicado. Pero he podido ver Dios actuando en varios momentos distintos de mi vida, donde yo no tenía ni noción de la complicación que era vivir en el extranjero, no tenía los medios, no tenía trabajo, no hablaba la lengua. Fue muy, pero muy complicado. Pero Dios abrió puertas. Es increíble cómo Dios bendijo a mí y a muchas otras personas que he encontrado en mi ministerio que son inmigrantes aquí en Europa. ¿Ok? Em, Otro punto interesante también es que la verdad, cuando somos inmigrantes y que salimos, como es el caso aquí de Noemí, llega un momento que empezamos a hacer nuestras vidas, empezamos a conocer la cultura, a hablar los idiomas y trabajar y hacer amigos. Y aquí encontramos esta familia cuyos los hijos se van a casar con gente de esta tierra. Y interesante cómo con una familia mismo, porque claro, no había otras mujeres ahí de la familia, de los parientes, de los descendientes de los hijos de Dios en Moab. Los hijos querían casarse y solo habían moabitas, ¿no? Pero cómo Dios, a través de una fidelidad de la parte de la familia, pudo a impactar tan grandemente a Ruth.
al punto que ella elija volverse después, cuando ya no tiene marido, ni suegro, ni cuñado, volverse solamente con su suegra, diferentemente de Penina, ¿no? Volverse con su suegra a un país totalmente desconocido, donde ella ahora será la inmigrante, donde tendrá que aprender otra cultura y otra lengua, pero lo hace como, como Noemí hizo para irse por necesidad y Dios la bendijo, la acompañó. De la misma manera también Dios acompaña y bendice a Ruth, que va ahora a su turno ser inmigrante. Entonces, no importa las orígenes, lo más importante es mantener nuestra consagración y relación con Dios para impactar las personas que están en nuestro alrededor, como fue el caso de Ruth, pero también para bendecir cuando hacemos un traslado tan importante como este, que es cambiar de país y de cultura. Pero Dios estuvo con Noemi y su familia en Moab, como estuvo también con Noemi y Ruth en Canaán. Que Dios nos bendiga, nos ayude a que siempre tengamos claro que si sentimos que Dios está con nosotros, ahí donde iremos, seremos vencedores en Cristo Jesús. Que Dios me lo bendiga y nos vemos mañana para dar secuencia a la lección de esta semana. Adiós. Hola, hola amigos, sean bienvenidos. Estamos aquí con nuestra lección de escuela sabática para esta semana número 11. Estamos en la lección del día lunes, Ruth y Boaz. Versículo para hoy, Levítico 25, un versículo que explica un poquito esta cuestión del pariente cercano que puede rescatar. El pariente más cercano puede redimir lo que su hermano haya vendido. Mira, esta economía divina que Dios puso en su pueblo de Israel me parece fenomenal. Imagínate que tu familia tiene unas tierras y que mismo si tú las vendes, puedes un día recuperarlas porque siguen de alguna manera conectadas con tu familia. Extraordinario. No sé cómo sería esto hoy, pero me parece muy bien, porque cuando Noemí tuvo que ir con su marido y sus dos hijos al país de Moab, seguro que necesitaban dinero, entonces han vendido las tierras y con ese dinero se fueron. Y después pasó lo que pasó y Noemí regresa solamente con Ruth, sin dinero, sin nada, porque eran dos viudas. Y claro, eh, no sé dónde fueron a vivir, quizás alguna casita, alguna cosa que podía entrar, pero no podían recuperar las tierras vendidas porque ya no tenían dinero. Pero ahí, y es el punto central de la lección del día de hoy, cuando tú piensas que todo está perdido, que no hay solución y que estamos en una situación desesperante y desesperadora y que no hay dónde encontrar una salida, ahí viene el Redentor, este que va a redimir, a rescatar. Entonces vos en esta historia es el representante de la salvación en medio de esta situación dramática que no hay solución. Porque cuando digo que es dramática es porque las mujeres en esto entonces no tenían ningún tipo de seguridad social, no tenían ningún tipo de apoyo, eran los maridos o los hijos que podían aportar. Entonces, muy complicado. Pero felizmente también había esta regla de que las personas pobres podían ir por detrás de los que hacían la cosecha para poder coger ahí granos para poder sobrevivir, al menos para comer y no morir de hambre. Entonces, una vez más, Dios que permite que a pesar de todo las personas tengan lo mínimo para sobrevivir. Porque Jesús también dijo que siempre tendríamos pobres en medio de nosotros. No hay como imaginar un mundo donde está el pecado, donde nadie más sea pobre. La realidad de este mundo es que estamos aquí en situaciones donde el enemigo quiere que seamos, que paguemos por nuestra fidelidad, que paguemos porque fuimos criados por Dios, que suframos porque de alguna manera somos hechos de imagen y semejanza de Dios. Estamos en una guerra espiritual y Satanás quiere destruirnos de todas maneras. Entonces no podemos esperar en un mundo, por más civilizado que sea, que no tengamos sufrimientos, que no tengamos hambre o que, ¿sabes? Entonces, de alguna manera ahí, en esta zona del mundo donde Dios, entre comillas, estaba todavía con el guión en la mano, eh, podemos ver que este plan, al menos las personas no tendrían que morir de hambre, alguna cosa podrían comer. Yo vengo de una zona de Brasil donde se decía que nadie podía morir de hambre durante el verano porque es cuando tenemos las mangas. Hay tantas mangas, pero mangas que a veces vamos a algunos sitios así más alejados de la ciudad, con varios árboles y mangos y mangos y mangos así en el suelo, y no hay quien coma todo porque hay demasiado.
Entonces ahí se comentaba, ¿no? Aquí nadie puede morir de hambre porque hasta los pobres con las mangas pueden sobrevivir, y es verdad. Entonces ahí al menos cosechando, cogiendo ahí algo que se dejó de la cosecha, podrían sobrevivir. Pero vemos también aquí que cuando pensamos que todo está perdido, Dios a través de vos aparece como el Redentor que viene a redimir. Entonces, um, siempre tener en mente esta confianza de que en medio de los problemas, quizás estamos tan agobiados, tan abrumados, que no vemos lo que Dios puede hacer por nosotros ahí. Pero te digo que sí, hay un Dios fuerte, poderoso, un redentor que se acercará y que te puede librar de esta situación. Puede parecer así imposible para ti, a tus ojos, pero Dios es un Dios de milagros. Cuando Ruth va a trabajar y que se encuentra trabajando en las tierras de su redentor, de vos, ahí vemos la mano de Dios. ¿Cómo fue posible? Dios conduzco todas las cosas. De la misma manera, Dios conducirá las cosas en tu vida para que tú puedas también, en medio de tu problema, encontrar tu redentor. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana. Adiós. Hola, hola mis amigos, bienvenidos a nuestra lección del día martes, lección para el 14 de junio. Hoy es martes 10 de junio y estamos todavía con la lección de Noemí y de Ruth. El título de hoy es Vos como Redentor. Versículo que elegí para hoy es Daniel 7:22, que dice: el juicio se celebró en favor de los santos del Altísimo. Verás que es importante este versículo para el tema que estamos tratando hoy. Mira, los puntos claves de la historia de hoy es que cuando tenemos a este voz que y la situación se pasa en Belén, donde será la ciudad donde nacerá el Cristo. Esta ciudad que es tan importante y tan simbólica para el inicio de la liberación del pueblo de Dios de las garras del enemigo. Entonces vos va delante de la puerta donde se hacían negocios, porque mismo si él es el redentor de Ruth y de Noemí y de sus tierras, hay otro que está más cerca. Y de la misma manera que Satanás está más cerca de nosotros de una forma, vamos a decir, logística, porque se tornó el príncipe de este mundo, como dijo Jesús, tiene las ganas de declararse propietario de todo y no quiere admitir que alguien que está un poco más lejos de nosotros en el cielo, entiende un poco el paralelismo que estoy haciendo, pueda acceder a nuestras almas. Él intenta impedir que Dios pueda acercarse, que pueda redimir, que pueda salvar. Pero llega este voz, que es nuestro Jesús, con amor, con argumentos, y puede acceder entonces a estas personas perdidas bajo el control del enemigo. Es por eso que la lección hoy también hace un paralelo con respecto al cuerpo de Moisés, que estaba sepultado en esta tierra y que es de alguna manera la primera persona rescatada de la muerte. Ya tenemos a dos otros personajes bíblicos que ya estarían en el cielo. Uno que ya estaría y otro que vendría después, ¿no? Elías. Enoch ya estaría en el cielo, pero no pasó por la muerte. Sería entonces la primera persona a vivir la experiencia de la muerte, que Cristo viene para, como su pariente más cercano, rescatarlo. Y ahí tenemos una cita de Ellen White que comenta algo muy bonito, que claro, Satanás quiere decir no, que este no te fue fiel, hizo lo que hizo, no fue fiel ni a los 10 mandamientos en los cuales él fue intermediario, y Cristo viene con su argumento: yo soy el Redentor, han pedido perdón, ellos han sido salvados por la sangre de Cristo Jesús, y yo tengo ese derecho a recuperar su vida y su cuerpo. Y entonces, de alguna manera, también nos enseña que nuestro nuestro cuerpo celestial, de alguna manera, necesita ser rescatado de esta tierra como símbolo de esta nueva vida que empieza. Por eso Cristo, cuando viene, hay esta resurrección para la vida eterna. No hablo de cómo será la materia del cuerpo, pero hablo del hecho de simbólicamente buscar a esta persona aquí, como fue el caso del cuerpo, buscar a esta persona que era Moisés, y que Moisés hoy, como una prueba que
la promesa de la redención y de la salvación y de la resurrección son verdaderas, ya está en el cielo representando un ejemplo de todo lo que va a pasar con todos sus hijos fieles que ya están en su descanso, otros que estarán vivos, otros que todavía van a morir, pero que no tengan miedo porque vendrá la voz del ángel, de arcángel, que nos levantará para la vida eterna. O sea, a partir de la historia de Noemí, Ruth y Boaz, podemos ver el plan de la salvación, el conflicto contra el mal y la certitud que Dios va a ganar al final. Dios va a ganar. Pero el punto central en todo eso es tu fidelidad. ¿Aceptas tú que Cristo sea tu pariente cercano y que tenga poder sobre el pecado, el mal que está en nuestro alrededor y que pueda sacarnos de esta situación, nos llevando a la vida verdadera, a la vida eterna? Esta es una decisión tuya y mía. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto para la lección del miércoles. Adiós. Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestra lección de Escuela Sabática. Hoy día miércoles estamos avanzando cada vez más en este tema. Ahora pasamos de la historia de Ruth y entramos ahora en la historia de Esther. Versículo para hoy, Apocalipsis 12, 17, que dice: se llenó de ira el dragón contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Por qué elegimos este versículo? Porque lo que pasa aquí en esta historia, en esta primera parte, mañana hablamos más de Esther, es que Amán tenía un odio contra Mardoqueo. ¿Por qué? Porque Amán, así como Satanás, quiere la adoración de los hombres, quiere la adoración de las personas, y ahí funciona como el enemigo de Dios. Y claro, cuando él quiere que las personas se pongan de rodillas para adorarlo, y está Mardoqueo, que no va a adorar otra persona que no sea el Dios verdadero. Y este acto de fidelidad de Mardoqueo va a hacer con que el odio, que ya lo tenía, ¿no? Pero el odio en el corazón de Amán explote a punto de planear a matar toda la descendencia, todos los que sean judíos, porque Mardoqueo es judío y que estos judíos no lo adoran como los demás tenían que hacer. O sea, Amán, un manipulador terrible que está cerca del rey, pero siempre pensando en ser primer ministro, en ser el más importante. Y quizás, si la historia pudiera continuar, quizás un día reemplazar hasta el propio rey. No sé, pero Satanás ya sí quiere ir hasta reemplazar a Dios en la vida de todas las personas, y quizás mismo era su plan hacerlo en el universo, ¿no? Entonces vemos aquí un plan anticipado del conflicto cósmico entre Satanás, que va a utilizar las bestias contra el pueblo de Dios, que será perseguido, pero protegido por ángeles, y toda la historia que conocemos del fin de los tiempos, ¿no? Entonces, la historia de Esther anticipa el conflicto final entre Satanás, que busca la adoración de los hombres, y Dios, simplemente, que es el Dios verdadero. Entonces, un conflicto de Apocalipsis que acontece ya ahí en este momento. Um, Tanto en el pasado como en el futuro, y seguramente como hoy, somos atacados por nuestra fidelidad a Dios. Nuestros valores van en contra a los valores actuales. Eh, Cada vez más, si tú no profesas, no aceptas la hegemonía actual de las creencias y los valores de este siglo, somos considerados como raritos. Raritos, estos son muy raritos, y que no hacen esto, que no hacen aquello, que no adoran eso, y esto nos trae algún tipo de dificultad hoy. Pero mañana esto va a ser fuente de graves problemas para los que quieren seguir al Señor. Esta nuestra fidelidad a Dios hoy cuesta un poco, pero mañana podrá costar muchísimo más. Pero ya sabemos que en muchos lugares del mundo, muchos cristianos pierden sus vidas por ser cristianos. El simple hecho de ser un cristiano en algún país de este mundo es casi como una firma definitiva de que la persona en algún momento será asesinada, atacada, porque los demás no aceptan que él tenga un otro tipo de fe que no sea la fe común del local. Entonces, y tenemos muchos hermanos adventistas en esta situación también, que se rebelan y que abren y se dice que son adventistas, le expulsan, les matan. O sea, es una situación muy complicada ya para muchos hoy, pero mañana será para todos. Pero nuestra forma de vivir, nuestra fidelidad en día de hoy, por ejemplo,
Mardoqueo, al final sabemos que él se tornará, entre comillas, una especie de ministro del rey Asuero. Pero esto empezó cuando él no aceptó ponerse de rodillas para adorar a Amán. ¿Complicó su vida? Complicó. ¿Estuvo fea la cosa? Sí, muy fea. Pero su fidelidad inicial lo llevó, a pesar de los problemas, a una situación de gracia al final. O sea, saliste de la nada para tornarse una especie de ministro. Pero para llegar ahí tuviste que enfrentar cosas horribles. Pero todo empezó porque fue fiel a Dios al inicio. Ahí está un valor, un principio que hemos comentado ya en la introducción de día sábado, que es importante. ¿Cómo podremos imaginarnos fieles a Dios en tiempos de pruebas durísimas si en las pequeñas pruebas del día de hoy no lo somos? Ahí está un llamado que Dios nos hace a través de la lección de hoy. Por esto tenemos este conflicto cósmico aquí en la cual estamos, que nos trae Apocalipsis 12, en lo cual tenemos que tomar posición. ¿Y cuál es tu posición? ¿Seguir fiel a Dios o dejarse irse con la sociedad en general? Porque así no tenemos tantos problemas. Nos vemos el día de mañana para continuar con la lección de esta semana. Adiós. Hola amigos, sean bienvenidos a nuestra lección del día jueves. Estamos ya casi terminando la lección de esta semana y la semana también se va terminando poco a poco. Para este jueves 12 de junio, para esta hora, versículo clave, Esther capítulo 4, versículo 14, que nos dice: ¿y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino? Mira, bastante interesante este versículo y esta situación. Ayer hablamos más de Mardoqueo y Amán. Hoy, la persona de Esther que estuvo ahí en el momento exacto, en la posición exacta para poder hacer la diferencia, para que los judíos no fueran totalmente exterminados. Y todo empieza por la fidelidad de Mardoqueo delante de la orden de Amán de adorarlo. Y que no lo hizo, y claro, consecuencias muy graves sobre todos los demás. Entonces vemos una situación muy injusta donde el enemigo intenta manipular y hacer con que personas, porque simplemente no adoran a, a esta criatura, no merecen vivir. Entonces Satanás quiere matar porque no son suyos. Y percibimos que en esta historia que mismo en las situaciones más complicadas todavía hay esperanza. A veces podemos hablar con una persona que está bastante enferma y a veces pensamos, mira, si esta persona se muere, es que Dios, ¿sabes? Que Dios no tuvo el poder o que Dios no quiso. No, la muerte no es el final de la historia. Solo podemos decir y comentar el final de alguien cuando ya el juicio divino sea aplicado y declarado. Entonces nadie puede decir que alguien se perdió o se salvó porque simplemente lo piensa, lo cree. La salvación en Cristo Jesús tiene una complejidad. Es simple para aceptarla, pero Dios tiene una forma de juzgar y de analizar los casos que es mucho más grande que lo imaginamos. Entonces, no podemos pensar que cuando se termina la vida aquí, con algún problema, algún accidente, alguna catástrofe natural, como hemos visto esta semana con los hijos de Naomi, no es el final. Sabemos que hay una promesa, una esperanza de resurrección, de salvación, de vida eterna. Y esto es importante que lo sepamos muy claramente. Y en esta historia tenemos ahí una situación muy difícil, donde Esther piensa perder la vida, todos sus hermanos también, pero al final Dios la puso ahí para que en este momento, en esta hora, cumpliera la misión. De la misma manera, nosotros vivimos en tiempos y momentos donde tenemos una misión a cumplir. Es sobre todo los momentos que están delante de nosotros. Tú tienes un papel, tú tienes una red de influencia, quizás alrededor de donde vives, quizás lejísimos con la comunicación que tenemos hoy, o con alguna cosa que escribas o algún testimonio que dejes grabado en algún sitio. Dios puede actuar a través de ti para tocar el corazón de muchas personas para que lo conozcan y puedan vencer a los amantes de la vida siendo un fiel como fue Mardoqueo. ¿Okay? Entonces Esther es un símbolo del pueblo de Dios que está en su momento y simboliza de una forma también nuestra iglesia. Nosotros tenemos un mensaje muy particular y peculiar con respecto a la adoración a Dios, a la situación de la persona en la muerte. Es bastante particular lo que pensamos, la cuestión de los 10 mandamientos, la adoración al Señor el día sábado. O sea, tenemos muchas particularidades. La protección y el cuidado con el cuerpo, que el templo del Espíritu Santo. O sea,
tenemos un mensaje muy especial, muy bonito. Además de tenemos también profecías que hablan de este pueblo en los finales de los tiempos. O sea, tenemos una participación importante. Así como Esther estuvo en su momento y su lugar, creo que no es que seamos los únicos o los mejores, pero creo que la iglesia adventista tiene también su papel en los últimos instantes de la historia de este mundo. Hay mucha gente que se acercará al cielo, vivirá la salvación, que nunca oyó o oirá hablar de la iglesia adventista, pero seguramente que el Espíritu Santo tocará corazones para que esas personas conozcan a Dios de una manera o de otra. Pero también como iglesia tenemos una misión y muchos conocerán la salvación de Cristo Jesús a través de nuestro mensaje. Entonces, que simplemente no creamos se dice en brasileño, no nos sintamos como la última galleta del paquete, pero que tenemos también nuestra misión, ¿ok? Em, no estamos solos en las crisis finales, o sea, habrán cosas extraordinarias, como fue en el caso de Esther, cosas extraordinarias van a pasar para que se manifieste el poder soberano y superior de Dios ante al enemigo. Nosotros tenemos un Dios campeón, tenemos un Dios que es fuerte y con Él vamos a vencer, no tengamos duda de esto. Que Dios te bendiga en este día y que te prepare para estos momentos de prueba, haciendo con que tú puedas vencer con la fe en Dios a las pequeñas pruebas que ya estés viviendo en este momento de tu vida. Nos vemos pronto. Adiós. Hola, hola amigos, llegamos para la conclusión de esta semana, lección del viernes para estudiar y meditar. Tenemos para este cierre una lectura de una cita de Ellen White de Patriarcas y Profetas que nos enseñan tres cosas que son bastante importantes de tener. La primera, el conflicto que nos espera no será solamente un conflicto teológico, es un conflicto espiritual, pero también legal. De la misma manera que muchos países que no son muy democráticos o que se dicen democráticos utilizan la violencia contra sus opositores políticos para que personas que piensen diferente no puedan existir, no puedan levantarse y para que el régimen siga igual. De la misma manera, muchos no podrán ir en contra de los argumentos, a las evidencias bíblicas que serán presentadas en su momento, pero no sabiendo contestarlas y explicarlas, vendrá las leyes humanas y la fuerza humana en contra de aquellos que siguen como Mardoqueo, adorando a Dios y solamente al Dios verdadero. Entonces, será muy injusto. Y vivir acusaciones falsas, para quien ya ha pasado por eso, es muy complicado. He pasado un momento corto, muy corto, pero me ayudó bastante cuando pensaba que yo había hecho algo y que yo no lo había hecho, y tardó un par de semanas hasta que se esclareciera todo eso. Es muy incómodo. Tú sabes en tu íntimo que no hiciste y la gente piensa que lo hiciste. O sea, es terrible. Tú tienes que tener una calma y una confianza en Dios. Es verdad que en esta experiencia busqué muchísimo a Dios y sabes que tener esta fe y poner mi confianza totalmente en Dios en este momento fue la clave para soportar este momento. De la misma manera, imagínate que eres una persona fiel, de bien, que cumple las cosas correctamente, pero por tu fe te van a acusar de cosas mentirosas y terribles. Esto va a pasar. Y soportar todo esto solamente con la fidelidad a Dios, ¿no? Entonces los poderosos se unirán contra la verdad. Va a ser una cosa totalmente manipulada, totalmente humana. Y estar ahí y vivir este momento va a ser muy, muy duro. Pero tenemos la victoria asegurada. Tenemos siempre que pensar en el final Dios vencerá. Siempre pensar en la fe en Dios vencerá al final. Mi confianza en Dios traerá la victoria. No pasa nada. Es duro. Sufro. Yo, mi familia, los demás sufrimos. Pero la victoria vendrá al final. Entonces, en resumen, la lección de esta semana nos invita a sermos como Noemí, como Ruth, como Esther, como Mardoqueo, fieles en estos momentos duros y permitir que Dios manifieste su poder para que el Redentor, este que trae el perdón, pueda venir y traernos finalmente la victoria, mismo si significa sufrir bastante hasta que esto llegue. Pero con la fidelidad y confianza en Dios llegaremos al final y empezaremos la verdadera vida que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga. Nos vemos muy pronto para la lección de la semana número 12. Un feliz sábado y que tú puedas disfrutar de tu iglesia mañana con tus hermanos y amigos y que puedas tener un momento muy bendecido con tu familia delante de Dios en la adoración. Adiós.